Romanos capítulo 10, comenzamos en el primer versículo. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no han conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Bueno, lo que os va a sorprender en primer lugar es que yo lo que quiero en esta tarde es hablar de Jehová. Y aun cuando pueda decir, bueno, ¿qué tiene que ver hablar de Jehová o de Yahvé? Porque yo voy a pronunciar el nombre de Yahvé. ¿Qué tiene que ver con esta lectura que hemos hecho en Romanos? Bueno, vamos a hacer un camino largo. Hoy la idea, o en esta tarde, es que vosotros intentéis seguirme y que podamos hacer el camino, el trabajo entre todos, que podamos ir paso a paso, porque vamos a ir desde el principio hasta llegar a este ejemplo, porque es un ejemplo que tenemos en el Nuevo Testamento. Porque estamos viendo todo lo que es acerca de nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto diferentes aspectos, llevamos ya mucho tiempo, más de un año quizá, con la persona y la obra del Señor Jesús, de Cristo, y en algún momento vimos ya acerca de los nombres, pero de una manera ligera. Pero hay algunos nombres que son claves y que necesitamos detenernos, y uno de ellos es este de Yahvé. Pero bueno, vamos a ir por pasos. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, la primera vez que se nos dice acerca de Yahvé, o Jehová, es en el capítulo 2, cuando Moisés está haciendo la narración de la creación. Entonces, en cierto momento, como lo ves en el versículo 4, dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. En el versículo 7 también vuelve a decir Yahvé o Jehová. Pero eso no quiere decir que ya se conociera, Adán y Eva conocieran a Dios a través de este nombre, de Yahvé,
Sencillamente es Moisés, muchos siglos después, que está describiendo esta narración y usa el nombre de Dios. Lo que sí podemos pensar que sería la primera vez es cuando Set, el tercer hijo de Adán y Eva, comienzan a hablar del nombre del Señor. Por ejemplo, si vosotros vais al capítulo 4, bueno, por ejemplo, no, es que lo dice el capítulo 4, versículo 26, 26 dice: y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. No sabemos si fue a través de una revelación, de una convicción, de un análisis del corazón espiritual, pero el caso es que se nos dice que por primera vez el tercer hijo de Adán y de Eva empezó a invocar, y con él también su hijo Enos, el nombre de Yahvé. Es decir, que Dios ya empezó a ser conocido de una manera personal. Porque en la Escritura, en el Antiguo Testamento en particular, los nombres son muy importantes, son claves, porque definen la persona, el carácter, la intención, la capacidad de ese individuo. El nombre, por tanto, que se utiliza acerca de Dios, que se le va a utilizar como el Dios de los ejércitos, o el Dios de paz, o el Dios de la guerra, etc., es importante en cómo lo define. Más adelante podemos encontrar la primera vez que Dios ya va a escoger a alguien y va a tomar un pueblo. Este es Abraham. Abraham es llamado para salir de su tierra con su mujer Sara, y en el capítulo 13 de Génesis, en el versículo 4, nos dice algo parecido que hemos leído aquí. Y entonces Abraham comenzó a invocó su nombre a la hora de ser llamado. Es decir, podemos pensar que Abraham es un hombre más, que tiene un conocimiento de Dios, que quizá es temeroso de Dios, pero de alguna manera llega a la convicción, después de ser llamado, de que ese Dios que le llama aparte para ser suyo y recibir las bendiciones y las promesas, este es Yahvé. Y entonces empieza a conocerle y a tratarle de esta manera personal. Lo que va a ocurrir es que nos va a crear el nombre de Yahvé relacionado con su pueblo Israel a través de Abraham y de sus descendientes. Es un problema que todavía hoy no se ha resuelto. En hebreo, cuando se escribe en hebreo, no hay vocales. Después, más adelante, ya más cerca de nuestra época o de nuestro tiempo, se empezaron a poner puntitos y señales para ver cómo son las vocales. Pero os podéis imaginar cuando vosotros leéis toda una línea continua sin separación y todo consonantes. Y entonces cogéis las 4 consonantes que significan el nombre de Jehová o de Yahvé y a ver cómo lo pronunciáis. Si encima de esto se nos dice, como en Éxodo 20, que cuidado con pronunciar el nombre del Señor en vano, que podamos hacer un uso malo o equivocado del nombre de Yahvé, entonces la gente empieza a tener una superstición o un temor. Y lo que dicen es, pues mejor es no pronunciar el nombre de Yahvé. Y entonces evita. Por eso el pueblo judío en nuestra época evita pronunciar este nombre, estas consonantes, en las cuales se les da, hoy nosotros les damos las vocales que hemos tomado de otros nombres, como es el de Adonai o el de Elohim, ¿no? Y implicarla. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, nosotros en España llamamos a Jehová, Jehová, pero en otros lugares le llaman Yahvé, o Yahvé, como yo lo puedo pronunciar, o Jehová, cuando se pronuncia en inglés. ¿Por qué? Porque una J en realidad es una Y. Cuando vosotros pronunciáis la alabanza a Dios, aleluya, no decís aleluja, es aleluya. Entonces este ya es el de Yahvé o Jehová, ¿no? Yahvé. Y nos crea un montón de confusión.
más cuando luego hay algún grupo que quiere tomar el nombre de Yahvé o Jehová como si fuera mágico o que fuera esencial, tener que pronunciar el nombre Jehová. En muchas literatura o en las religiones o en sectas. Entonces ha creado una especie de confusión. Pero lo que nosotros tenemos que recordar es lo que significa, lo que implica el uso de Yahvé para nosotros, primero en el pueblo de Israel y ahora para nosotros. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Está este hombre, Moisés, que ha escapado de Egipto y está en el desierto siendo pastor de ovejas. De pronto ve una llama ardiendo y se acerca para ver qué es esa llama que no se consume y escucha una voz en medio de la llama que se le revela y le da un mensaje. Y nos dice así, versículo 13, Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo ahora a los hijos de Israel que están en Egipto y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Fijaros cómo está preguntando o está argumentando Moisés. Yo voy a ir ahora a este pueblo esclavo después de tantos años y les voy a decir, traigo un mensaje de parte de Dios de vuestro pueblo y la gente me va a preguntar, ¿y quién es ese Dios nuestro? Porque llevamos 400 años esclavos aquí y hemos perdido un poco la percepción. ¿Cuál es tu nombre para que yo se lo pueda decir? ¿El nombre de qué Dios yo voy a ir a liberar? Y entonces dice versículo 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, lo que está diciendo es, ahora cuando tú te presentes a este pueblo esclavo al cual yo he escuchado su clamor y le quiero dar la libertad, liberación o salvación, le vas a mostrar que lo hago en el nombre que es Yahvé, es decir, yo soy el que es, el que ha sido siempre, pero con un nombre propio o un nombre que implica una serie de cosas para ellos. Lo primero que estamos viendo, por tanto, es que Dios se revela con un nombre. No únicamente con el Dios que existe, que está en el universo, que gobierna, que crea, mantiene, etcétera, etcétera, sino que ahora al revelarse se revela de una manera más personal o más especial. Se está revelando a su pueblo, aquel que le hizo la promesa de Abraham y que se ha extendido, se sigue extendiendo. No estén olvidados, yo soy vuestro Dios y me acerco a vosotros. En el capítulo 6 de Éxodo, en el versículo 7, nos hace un añadido más. Cuando otra vez Yahvé está comisionando a Moisés y a Aarón para liberar al pueblo de Egipto, dice también, así lo vemos, por tanto dirás a los hijos de Israel, versículo 6, yo soy Yahvé y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Pues el Dios del universo se está revelando a su pueblo con un nombre propio y además está trayendo un significado muy importante para el pueblo de Israel y también para nosotros hoy. A partir de ahora podréis saber por mi nombre, Yahvé o Jehová, yo soy el que es siempre, que yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo.
Es decir, que en medio de todos los pueblos del mundo yo os he escogido a vosotros y que vosotros tendréis el privilegio de acercaros a mí como vuestro Dios y podréis decirme Dios nuestro, porque hay un pacto y hay una relación especial. Entonces, lo que está expresando el nombre y lo que está expresando este pacto, este compromiso de Dios con su pueblo a través de su nombre, bueno, es un pacto, es una revelación de carácter y de relación personal. A lo largo de todo el libro de Pentateuco, ¿no?, los 5 libros de Moisés, y después en la historia de Israel, y después lo podéis ver a través de los profetas, vamos a ver 3 cosas fundamentales que ayudan a poder entender lo que luego miramos en Romanos. Primero, que nuestro Dios único es un Dios santo y es un Dios especial, que ha decidido tratar con un pueblo especial, no por lo que tenga de especial, sino porque Él lo hace especial. Pero que es un Dios santo, es decir, no puede permitir el pecado. Por tanto, Él aborrece el pecado del ser humano. Tal es así que Él va a decir: quiero que seáis vosotros, al pueblo de Israel que sale de Egipto, ¿no?, y que va por el desierto, le va a decir en cierto momento: quiero que llegáis a ciertas naciones y vosotros seréis el castigo, los vais a aniquilar, los vais a hacer desaparecer por causa de su pecado. ¿Por qué? Porque Dios Yahvé es un Dios justo que no permite el pecado. En lugar de un diluvio universal o en lugar de fuego y azufre, como puede ocurrir en Sodoma y Gomorra, ahora vosotros seréis mis instrumentos para eliminar este pecado, porque Dios es santo y aborrece el pecado. Pero pronto, como dice el profeta Isaías, ¿y qué va a ser de nosotros? Porque nosotros también somos pecadores. Va a haber un pacto, sí, un pacto de la ley, como nos dice Pablo. Aquí tenéis la ley que nos dice que tenemos que hacer para poder vivir, pero no podemos hacer. Somos pecadores. Pero a la misma vez, lo que está diciendo el nombre de Yahvé, yo soy el que es y tengo un pacto con vosotros, me he revelado, soy un Dios cercano, es que aun cuando yo aborrezco el pecado, a vosotros os voy a salvar. Es decir, voy a traer liberación. No solamente liberación de la esclavitud de Egipto, sino que también os voy a traer liberación de vuestro propio pecado. Y por eso lo podemos ver especialmente los profetas como Isaías, como lo manifiesta. Lo que nos está mostrando es, fijaros bien, en la posición de privilegio. A ver si lo podemos captar, tanto en el pueblo de Israel como ahora con nosotros. Tenemos un Dios que es único, que está fuera de todo entendimiento nuestro, pero que de algún momento se hace cercano. Y habla a través de una zarza o habla a través de un sueño y llama a su siervo a Abraham y lo saca y al pueblo de Israel lo escucha y tiene misericordia y lo atrae hacia sí. Se revela con su nombre. Y a la misma vez que está revelándose dice: yo soy santo. Soy santo. El decálogo, los 10 mandamientos lo manifiestan. No permito el pecado, pero a vosotros os voy a permitir acercaros a mí. De tal forma que a través de este nombre, Yahvé, yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Entramos en una especie de misterio que a veces nos enturbia, nos confunde. Cuando leemos algunos de los salmos, el Señor Jesús lo cita a uno de ellos, cuando Dios está hablando a Yahvé o sobre Yahvé. Dijo Yahvé a mi Señor, y ese Señor es realmente el que había de venir. Cómo es que Dios habla a Yahvé y es el Señor. Y entonces entramos en el misterio que todavía nosotros no somos capaces de definir, que es el de la Trinidad, que hay un solo Dios, pero hay personas entre ellas y se mezclan. Y a veces encontramos en el Antiguo Testamento que Dios soberano y único habla, pero algunas veces podemos ver, que como Yahvé, y otras veces podemos ver que es el Dios único hablando a Yahvé y comunicando y hablando entre ellos. No podemos llegar a definirlo. El Salmo 110, versículo 1, que se repite también en otros lugares. Entonces nos quedamos en esta imagen, Antiguo Testamento. ¿Vale? Es extraordinario, es sorprendente cómo Dios se ha mostrado a su pueblo como Yahvé. Pero ahora llegamos al Nuevo Testamento y
Y encontramos una historia muy interesante. Ahora nos acercamos, por ejemplo, al Evangelio de Lucas. Sí, ponemos el Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, y mirar el Evangelio de Lucas capítulo 1. Es la anunciación, tanto como se hace a José, como se le hace a María y casi al paralelo, al uno al otro. Pero en el capítulo 1, versículo 31, este anuncio que se está haciendo acerca del que había de venir. Y ahora dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Nos va a describir después lo que esto significa, pero quiero que nos detengamos en este nombre de manera particular. En realidad, cuando nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, estamos españolizando o castellanizando un nombre griego, que es Joshua y Joshua. Y resulta que Joshua es Josué. Si volvemos nosotros, por ejemplo, también ahora a mirar en el mismo texto, en el capítulo 3 de Lucas, versículo 29. Es la genealogía de nuestro Señor Jesús. Pero en el versículo 29 dice, de toda aquella genealogía de pasados, dice, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorín, hijo de Matat. Bueno, hijo de Josué, en lugar no debería decir Josué, porque dice Joshua, es decir, Jesús. Es decir, que el nombre de Jesús y el nombre de Josué, Joshua, es el mismo. Si nosotros tuviéramos que pronunciar el nombre de Jesús en hebreo, lo diríamos de esta manera. Si lo tuviéramos que decir en griego, también lo decía de la misma manera. Nuestro Señor Jesús es Joshua y es Josué. Cuando nosotros entramos en el significado de Josué, por ejemplo, cuando un hombre, Oseas, estaba con Moisés y se le cambió el nombre. Ya no serás llamado más Oseas, sino que serás llamado Josué, que sería el líder, ¿no?, sustituto de Moisés. Lo que está ocurriendo es, Oseas es salvación, significa salvación. Joshua, ahora lo que significa es la salvación de Yahvé. Yahvé salva. Cuando nosotros decimos Joshua o Jesús, estamos diciendo Yahvé salva. Cuando se está dando el nombre de aquel niño que iba a nacer de María, se le está llamando, he aquí se llamará el niño Josué, o Josué, o Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que este Yahvé del Antiguo Testamento ahora va a venir a obrar para salvar a sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero fijaros bien lo que se nos está diciendo en la Revelación, en Mateo capítulo 1. Si ahora vais también, el comienzo pero de este Evangelio, capítulo 1 de Mateo, versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, he aquí le llamarás Yahvé salva. El niño será Yahvé salva. ¿Por qué? Porque este niño salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces nosotros preguntamos, si tuviéramos este análisis de los judíos de su tiempo, ¿quién es el que va a salvar al pueblo de Israel? ¿Quién es el que va a obrar para salvación? ¿Quién va a librar de los pecados? Yahvé. Pero ¿este Yahvé quién es? El niño. Yahvé salvará a su pueblo, Antiguo Testamento. Él librará a su pueblo de sus pecados. Sí, entendemos. Yahvé que salva a su pueblo. Pero ¿quién es el que salva aquí?
Él, el niño, salvará a su pueblo de sus pecados. De alguna manera nos está diciendo, todavía con una neblina, como con un velo, que este niño Jesús realmente lo que está haciendo es representar y cumplir todo lo que el Antiguo Testamento estaba señalando. Por si esto pudiera crear alguna duda, nuestro Señor Jesús a veces lo revela o lo manifiesta. Por ejemplo, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, vosotros lo sabéis bien porque lo hemos leído o citado algunas veces o cuando veamos la serie de Juan. El Señor Jesucristo se está revelando y está diciendo, capítulo 8, yo soy, ¿no? Yo soy Yahvé. Fijaros en Juan, capítulo 8. Versículo 56, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Qué día iba a ver Abraham? Del pasado, ¿recordáis? Abraham fue llamado y se le hizo unas promesas, y entre esas promesas que vería el día. ¿Qué día es este? Es mi día, dice el Señor Jesús. Entonces le dijeron los judíos, porque estaban confundidos, lógicamente, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham, es decir, Abraham te ha visto a ti. Entonces nuestro Señor hace esta revelación. Jesús o Josué le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy Yahvé, ¿no? Yo Yahvé. Nuestro Señor Jesús no va a venir a hacer la obra de redención como el Dios. No se va a manifestar en ningún momento y va a decir, yo estoy aquí, yo soy Dios y vengo a hacer las cosas. No, yo soy el siervo suficiente, ahora es el momento de ser el cordero de sacrificio, el cordero de liberación. Pero en realidad, nuestro Señor Jesús está cumpliendo lo que está diciendo el Antiguo Testamento, que era el significado de Yahvé. Yo vengo a librar a mi pueblo. Lo que no nos dice el Antiguo Testamento es cómo lo iba a hacer. Tenemos un poco de luz con Isaías 53. ¿De acuerdo? Pero de momento solamente sabemos que Yahvé va a venir, que Abraham vería su día, que Moisés en la ley lo hablaba, que los profetas lo anunciaban, que podría cumplirse en cualquier momento y de pronto ahora lo tenemos. Este niño ha nacido que en realidad es Yahvé que va a salvar a su pueblo, es el Yahvé Salvador, es Josué o es Jesús. Y ahora él mismo lo está diciendo, aquello que se estaba anunciando, que él estaba viendo, se está cumpliendo ahora vosotros, es mi día. ¿Por qué? Porque yo soy Yahvé. Más adelante, en la manera en que nosotros podemos oír la voz del Señor, podríamos quedarnos temblando. Nuestro Señor Jesús está en el monte, cuando va a ser preso, vienen los soldados con espadas y con palos a apresarlo, y le preguntan, ¿quién es el que buscamos? ¿Quién es el que dice ser el Mesías, el ungido o el Cristo? Entonces nuestro Señor Jesús hacia adelante y dice, yo soy. De alguna manera ese yo soy, ese Yahvé, el que es, hace temblar a los soldados y nos dice que caen al suelo asustados. No lo podéis recordar en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Es decir, la manera en la que el Señor Jesús se revela y se manifiesta con su voz, yo soy Yahvé, estoy delante de vosotros, hace a todos ellos confundirse. Entre tanto, podemos ver que el nombre de Yahvé, que ya ha ido desapareciendo porque los judíos tenían temor de pronunciar Yahvé, por no pronunciarlo en vano, lo que estaban sustituyéndolo es por Señor. Así, Jesús a veces se manifiesta a sí mismo como el Señor. Yo soy el Señor, Él es el Señor. De tal manera que algunas veces a la hora de hablar como el Hijo de Dios o como el Señor, los judíos lo acusaban de herejía, de haber dicho una barbaridad, una blasfemia, y lo querían matar por eso. Cuando nuestro Señor Jesús se manifiesta como Señor, en realidad lo que está ocurriendo es manifestarse como el Yahvé. Lo que pasa es que el nombre no se podía pronunciar. Ahora, entonces, después de haber visto todo este desarrollo, vamos a nuestro pasaje. En el capítulo 10 de Romanos. El apóstol Pablo está tratando dos asuntos que están mezclados entre sí. Uno es la situación del pueblo judío,
como que por su dureza de corazón se han apartado, y por otra parte está hablando de evangelismo. Podemos ver el contexto general. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Yo lo que quiero es que Israel, el pueblo de Dios, se salve. Este es el plan que tenía Pablo, el apóstol, desde el principio, que Israel se salve. Ahora bien, ¿cómo se va a hacer esto? La misma ley de Moisés ya lo estaba hablando, ya se estaba revelando en el Antiguo Testamento y ya se está expresando en el tiempo de hoy. No digas en tu corazón quién subirá al cielo, a referencia a Cristo, o quién descenderá del abismo o al abismo, también acerca de Cristo para hacerle subir. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra, le dice a los judíos, vosotros sabéis en las Escrituras que hablaban de mí. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Pablo hablando a los romanos y hablando sobre los judíos y hablando sobre la salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Algo nuevo? ¿Algo te has inventado, Pablo? ¿Es una teología diferente hasta ahora? No, no, no. ¿Qué? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto parece que es nuevo, pero en realidad no es nada inventado por Pablo, sino que es algo del Antiguo Testamento. Que si confesares con tu boca que este que dice ser Yahvé el Salvador, es decir, Josué, Jesús es el Señor, la palabra que utiliza es kurios, si este es el que dice ser, es el Señor, es decir, Dios, y creyeres en tu corazón, Dios te hará salvo. Sigue revelando acerca de las Escrituras y llegamos a una frase clave, entonces, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero en realidad Pablo no está inventándose esta frase, no es una teología nueva, sino que la está trayendo ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Y la está trayendo como la revelación que traían los profetas. Esto es una frase que citaba el profeta Joel. Y si vosotros vais al profeta Joel en el capítulo 2 y leéis esta misma frase, en realidad no dice lo que nosotros leemos en nuestro texto. No dice Joel en el capítulo 2, versículo 32, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No, ¿qué es lo que dice? Que todo aquel que invocare el nombre de Yahvé, Jehová, será salvo. Pero lo que Pablo está haciendo, utilizando al profeta Joel, es aplicarlo a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, está reconociendo que aquel que salva, en el cual nosotros debemos de creer, en realidad es Yahvé, pero este Yahvé es Jesús. Y lo que nosotros estamos diciendo que este Jesús es el Señor, realmente es el Yahvé del Antiguo Testamento. La palabra Señor es kurios. Y se utiliza tanto en el versículo 9 como se utiliza en el versículo 13. Es decir, que cuando nosotros decimos invocar el nombre del Señor Jesús, lo que estamos diciendo es reconocerle como el Dios Yahvé, con todas las consecuencias, con todo lo que eso implica. Claro que hay mucha más revelación en el Nuevo Testamento que nosotros hoy podríamos pasar sin pronunciar de manera literal Yahvé, Jehová, pero en realidad cada vez que nosotros decimos Jesús o Joshua, lo que estamos diciendo es Yahvé salva, Yahvé es el Salvador, Jesús, Él es el Yahvé que salva. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues como lo ha dicho siempre, acercándose a su pueblo, se ha revelado y se ha acercado a su pueblo y lo que está diciendo es, yo soy santo, no permito el pecado, pero a vosotros os voy a salvar. Lo que el Evangelio ha añadido, glorioso Evangelio el nuestro, lo que ha añadido es la manera. Lo que nos ha dicho es que el Señor Jesucristo nos salvará siendo levantado en un madero y llevando nuestros pecados. Esa es la manera en que Él nos salva, siendo el Cordero del sacrificio, el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero todo lo demás es el mensaje cumplido y trasladado al Nuevo Testamento y a nuestro tiempo. Por tanto,
el Yahvé, el que es siempre y ha sido, que se ha revelado a su pueblo del Antiguo Testamento, es nuestro Señor Jesucristo, y ahora Pablo y toda la Iglesia lo proclama y lo predica. Y todo aquel que crea esto, entonces será salvo. En otros casos, lo que está diciendo es, si alguien llama anatema a Jesús, es condenado. Fijaros bien lo que está diciendo, no es simplemente que digamos anatema, sino que no reconozcamos lo que Jesús significa a la luz de toda la Escritura. Conclusión. Dejadme que os diga tres cosas importantes con respecto a Yahvé y por tanto con respecto a nuestro Señor Jesucristo. El Dios Yahvé del Antiguo Testamento se sigue revelando. Y lo que está haciendo es cumplir lo que había prometido. Ha prometido, lo ha anunciado y lo está cumpliendo. Isaías lo repite varias veces, podríamos leerlo, vosotros lo podéis mirar, que es fácil de encontrar. Yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien salve. Eso lo repite de varias formas. Yo soy Yahvé y fuera de mí no hay quien pueda salvar. Pero ahora viene Jesús y dice, yo soy el que es salvador. Yo soy el que salva. ¿Qué es lo que nos está diciendo? No se están contradiciendo las Escrituras. Lo que nos está diciendo es que el cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento, de Isaías 52, por ejemplo, se está cumpliendo ahora en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero no solamente es que salva desde la distancia, sino que el Dios que se acerca al pueblo de Israel para librarle, hablando desde una zarza o cara a cara con su siervo Moisés, ahora lo está haciendo en la persona del Señor Jesucristo. Es un Dios cercano. Es el Dios salvador que se mueve en medio de nosotros, que está en medio de su pueblo, que lo conoce de una manera mucho más íntima de lo que nosotros podíamos imaginarnos. Esto es lo que se le dice al segundo nombre que se le da al Señor Jesús, porque cuando se está haciendo la revelación, lo podemos ver en el comienzo del Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23, dice, y este será Emmanuel. ¿Qué quiere decir esto de Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? No es que nosotros estemos llamando a aquel niño a Emmanuel. No, lo que está diciendo es que este niño que ves en medio de nosotros, que llamamos Jesús, Yahvé, el Salvador, en realidad es Dios en medio de su pueblo, que está actuando para salvación. Así que podemos ver a los magos que se acercan a Belén a ver al niño, y podemos ver a los pastores y la multitud de los ángeles alabando su nombre, santo, santo. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Ese Dios que se ha encarnado en un niño para salvación de pecadores, tal como había prometido y anunciado. Por eso Pablo a los filipenses le escribe otra cosa extraordinaria, que nuestro niño Jesús es exaltado hasta lo sumo con un nombre. ¿Y cuál es ese nombre? No puede ser otro que Yahvé. Es decir, ese niño que nació en un pesebre, que fue humilde, maltratado y humillado y clavado desnudo en una cruz, en realidad ahora ha sido levantado hasta lo sumo, se humilló y dejó toda su gloria para ser siervo y siervo sufriente y de muerte hasta la cruz. Ahora en realidad va a ser exaltado y levantado hasta lo sumo con su nombre. Y de pronto descubrimos que Él es el Señor. Así que nos guste o no nos guste, ya sea por convicción en la predicación del Evangelio, para cada uno de nosotros de lo que está aquí, o sea al final de los tiempos, tendrás que reconocer una cosa, que tus rodillas se doblarán y tu voz confesará que Jesús es el Señor. Es decir, su nombre será revelado y será manifestado. Tenemos la obligación ahora para nuestra salvación de reconocer que Jesús es el Señor, es Curios o es Yahvé, reconocerle ahora o reconocerle al final por imposición y por obligación. Esto solamente puede ser obra del Espíritu. Y a nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por obra del Espíritu. Primera de Corintios, nos lo está diciendo Pablo, capítulo 12. Es decir, no es simplemente que te salga repetir lo que has escuchado, sino una convicción interna revelada por el Espíritu. Pero esto es lo que hay. Si no crees que ese hombre que murió en la cruz es tu Señor, es Yahvé, que ha venido Dios Salvador en medio tuyo, no podrás ser salvo.
Pero el que ahora te resistas no va a impedir que en el día del juicio lo veas y lo reconozcas y tengas que decir, realmente este es el que decía ser. Por tanto, lo que estamos diciendo en tercer lugar es que cuando aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador, te estás uniendo a todos los creyentes del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento todos estaban diciendo, ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá resistir? Si no es porque Dios se acerca y a pesar de nuestra rebeldía y terquedad, Él es nuestro Dios que nos salva una y otra vez. Ahora nosotros estamos haciendo o experimentando lo mismo. ¿Qué podemos hacer nosotros? No podemos hacer nada, no tenemos ninguna capacidad, no tenemos ningún mérito, no podemos cumplir nada de las demandas de las Escrituras. Lo único que podemos hacer es que alguien, Dios hecho hombre en medio de nosotros, Yahvé Jesús, venga y nos salve. El Yahvé del Antiguo Testamento es el Jesús del Nuevo Testamento. Los creyentes en Jesús son los creyentes de Yahvé en el Antiguo Testamento. Yahvé salva. ¿Por qué? Dice Josué, Yahvé salva. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro Salvador. Amén.